Buen día, escritores. Nos encontramos nuevamente aquí para hablar acerca de una de las obras importantes. En este caso hablamos de Rosa Cuchillo. Hablaremos un poco del escritor y también del análisis literario que se ha hecho acerca de la obra Rosa Cuchillo. Entonces, Rosa Cuchillo es una obra literaria fundamental que ocupa un lugar totalmente destacado en la literatura peruana contemporánea. Fue escrita por Óscar Colchado y publicada en 1997. Aunque sus raíces se remontan a los años 80, una década caracterizada por una violencia política y social que sacudió al Perú, especialmente debido a la presencia del grupo terrorista Sendero Luminoso. Es así como este contexto histórico de enfrentamientos ideológicos y la violencia derivada del conflicto armado son elementos que marcan la trama de la novela, que tiene lugar justamente en las majestuosas y agrestes montañas andinas del país. Es así como, más que un simple escenario geográfico, este entorno se convierte en un espacio simbólico que refleja la profunda conexión de los personajes con las creencias ancestrales de la cultura andina. Un mundo en el que la cosmovisión indígena es vital para poder comprender los eventos que se desarrollan a lo largo de la narración. Así, la figura central de la novela es Rosa Huanca, conocida en su comunidad también como Rosa Cuchillo, una mujer que al recibir la trágica noticia de la muerte de su hijo Eliborio, quien formaba parte del Sendero Luminoso, emprende un viaje hacia el mundo de los muertos. Es así como este acontecimiento marca el inicio de una travesía espiritual que la conecta con el más allá. Entonces, el dolor que experimenta Rosa tras la pérdida de su hijo, producto pues de una violencia política que atravesaba el país, refleja aquí el sufrimiento de muchas madres peruanas que, como ella, vieron a sus hijos involucrados en la lucha armada, un conflicto que destruyó tanto a las familias como a las comunidades. La novela se convierte así en un testimonio de la tragedia personal y también colectiva, donde la muerte se presenta como el fin físico de la propia existencia y también un proceso complejo que implica reconciliación, justicia y además también renovación. Entonces, a partir de su muerte, Rosa se ve enfrentada a una serie de desafíos en el Ucupacha, el mundo subterráneo según la cosmovisión andina, un espacio que representa la transición hacia el más allá. Entonces, en su travesía, Rosa es acompañada por un perro llamado Guaira. Entonces, quien, al igual que Virgilio en la Divina Comedia de Dante Alighieri, tiene la misión de guiarla y protegerla de los espíritus errantes y de los condenados que habitan este mundo totalmente subterráneo. Este perro, además de su función como guía, tiene un valor simbólico profundo en la cultura andina. Según las creencias populares, los perros acompañan a las almas en su viaje hacia el otro mundo, lo que otorga así a Guaira una dimensión espiritual que va más allá de su presencia física. Así, la conexión entre Rosa y Guaira entonces se presenta como un puente entre los dos mundos, el de los vivos y además el de los muertos, la parte terrenal y la parte espiritual. Así facilitando la transición de Rosa en su proceso de redención y justicia. En el transcurso de la novela, pues el lector es transportado prácticamente al pasado de Liborio, el hijo de Rosa, a través de una serie de flashbacks de recuerdos que permiten pues conocer mejor su vida y las razones que lo llevaron a unirse a Sendero Luminoso. La narrativa describe con crudeza prácticamente el contexto de la guerra interna que asoló el Perú durante los años 80. Un conflicto que, pues, en el que muchos jóvenes como Liborio fueron reclutados pues, por una organización que promovía ideologías totalmente marxistas. El Liborio, un campesino andino, se ve pues atrapado prácticamente en las tensiones ideológicas de un movimiento que no comprendía ni respetaba las creencias ni los valores de su pueblo. Esta tensión entre la visión racionalista y materialista de Sendero Luminoso y también las creencias míticas de los campesinos andinos constituye uno de los principales ejes narrativos, prácticamente de la misma novela. Entonces, que pone además de manifiesto la tragedia de un conflicto que desgarró prácticamente a familias y comunidades, enfrentando a la población rural contra un enemigo que les era completamente ajeno y que no entendía su identidad cultural. Entonces,
A lo largo de la obra, la narración pues nos implementa con leyendas, mitos, cosmovisiones propias de la cultura andina, particularmente en lo que respecta pues al concepto de la muerte y el mundo del más allá. Rosa Cuchillo, la muerte pues simplemente al final es el final de la vida y también una transición hacia otro mundo, uno que está regido pues por la justicia cósmica, por demonios y también por espíritus. La novela presenta una alegoría pues sobre el destino de las almas errantes que antes de llegar a la morada de los dioses deben buscar justicia por sus actos en vida. Este viaje, que se desarrolla en un contexto de violencia y dolor, sirve como una crítica a la situación política del Perú en esos años. A través de las vivencias de Rosa y otras figuras también se muestra cómo el conflicto armado dejó cicatrices muy profundas en las comunidades andinas, cuyas familias pues vivieron como sus hijos, familiares y amigos perdían la vida en una guerra cuyo pues sentido nunca pudieron comprender completamente. Óscar Colchado, el escritor, logra transmitir una visión única sobre la vida y la muerte, impregnada de la rica tradición andina que se convierte pues en el eje central de Rosa Cuchillo. La novela reflexiona sobre los horrores de la guerra y la violencia política. Además, exalta la resistencia cultural de las comunidades indígenas, las cuales han logrado mantener vivas pues sus creencias y tradiciones a pesar de las adversidades externas. El dolor de Rosa, al igual que el de tantas madres que perdieron a sus hijos en el contexto del conflicto armado, es un dolor profundamente personal pero que al mismo tiempo también refleja el sufrimiento colectivo de un pueblo. Entonces, a través de su viaje espiritual, Rosa Cuchillo busca encontrar una forma de poder sanar ese dolor que la agobiaba, pero también descubre la clave para la sanación, para la justicia y también la redención. Dos conceptos que son fundamentales en la cosmovisión andina, donde la vida y la muerte pues están totalmente unidas, entrelazadas, se podría decir, en un ciclo eterno de sufrimiento y justicia de renovación. Así, la obra de Colchado también destaca pues la interconexión entre los mitos y las leyendas de la cultura andina y la realidad contemporánea. Al situar la historia personal de Rosa en un contexto totalmente colectivo, la novela nos invita a poder reflexionar sobre el legado de la violencia política en el Perú. Entonces, esto pues prácticamente al mismo tiempo nos está invitando a pensar en las formas en que las comunidades pueden encontrar consuelo y resistencia en sus tradiciones, en su conexión con lo divino también y en la manera colectiva. De esta forma, Rosa, al igual que muchas otras personas que sufrieron las consecuencias de la violencia en esos años, representa a un pueblo que, a pesar de la devastación, se mantiene firme en su identidad cultural. ¿Buscando qué? Buscando en sus creencias ancestrales la fuerza para poder resistir. Entonces, Rosa Cuchillo pues es una novela muy rica en mitos, leyendas, en demonios, en espíritus que totalmente nos hace reflexionar. Y esta parte que acabo de mencionar pertenece a la parte simbólica, el simbolismo y el contenido histórico cultural. Esto pues nos ofrece una reflexión totalmente profunda sobre la muerte, la violencia y la justicia. Todo ello enmarcado en la tradición andina del Perú. La obra pues a través de su estilo narrativo y su estructura totalmente simbólica, como podemos notar en la parte de la mención hasta los cerros tienen nombres. Entonces nos damos cuenta que esto se convierte en una de las más importantes de la literatura peruana contemporánea, ya que por su parte crítica social ayuda a poder respetar y admirar las creencias ancestrales que siguen viviendo en las comunidades rurales del país, de antaño y hasta la actualidad. De esta manera se convierte en un símbolo de las creencias ancestrales andinas, cuyo impacto cultural se refleja en cada rincón de la obra. La naturaleza
misma del lugar está impregnada de una cosmovisión que influye profundamente en los personajes. En los personajes que pues quienes interactúan con una realidad cargada de símbolos y elementos místicos. La protagonista, Rosa Huanca, o más conocida como Rosa Cuchillo, en su comunidad inicia su viaje espiritual tras la muerte de su hijo. Hablamos de Liborio, quien formaba parte del grupo terrorista de Sendero Luminoso. Esta noticia, desgarradora y trágica, le impulsa a poder emprender una travesía hacia el Ucupacha, el mundo subterráneo según la cosmovisión andina. Un viaje que simboliza no solo el dolor y el duelo, sino que también la posibilidad de poder redimirse, de una redención. La muerte de Liborio representa las consecuencias devastadoras de la misma violencia política en aquel periodo. Esto resuena con el sufrimiento de miles de madres peruanas que, como Rosa, vieron a sus hijos arrastrados por las luchas ideológicas de una guerra que no parecía tener un fin. La historia de Rosa es por tanto la de un pueblo, el reflejo de una tragedia colectiva que marcó a generaciones enteras, una travesía hacia el Ucupacha. Por ejemplo, Rosa se ve acompañada por un perro que ya hemos mencionado, que es Guaira. Recordemos que Guaira es un perro que pues es como una conexión hacia el otro mundo, pero además en la parte sierra, en la actualidad, en nuestra realidad, Guaira, saliendo ya del libro y colocándonos en nuestra realidad, hay un mito que tener perros negros en la sierra pues representa fortaleza, y a la vez esos perritos ahuyentan los malos espíritus, los malos augurios, se podría decir también, que pues puede afectar no solo a la casa, sino que mirando más allá a los miembros del hogar, que en este caso es la familia. Entonces, esta creencia de que los perritos negritos pueden ahuyentar almas, se presenta este mito de la realidad que se escucha y se cuenta dentro de la obra, y lo encontramos pues en Guaira. En Guaira, que pues prácticamente es un ser que actúa como guía en este mundo de sombras y espíritus errantes. Este perrito, al igual que Virgilio en la Divina Comedia, recordemos, de Dante Alighieri, se convierte en un símbolo de protección y también de orientación, donde pues acompaña a Rosa a través de bastantes peligros, de sendas de la muerte y su sufrimiento. Entonces la cosmovisión andina en la parte de los perritos tienen un rol totalmente trascendental como guías de las almas en su paso al más allá, lo que dota pues a Guaira de una significación más allá de una simple función física. Al igual que Virgilio, cuya presencia permite la transición entre el infierno, el purgatorio y el paraíso, Guaira facilita pues prácticamente el cruce entre ambos mundos. Y esta comparación entre ambos guías revela un paralelo fascinante entre el contexto medieval europeo y el mundo mítico andino, creando una divina comedia andina, valga la redundancia, que pues si bien se desarrolla en un espacio geográfico y cultural distinto, guarda similitudes estructurales en su propósito. Por ejemplo, guiar a las almas perdidas hacia la justicia y también a la misma redención. Entonces, la historia de Liborio, recordemos que se reconstruye a través de recuerdos que muestran la complejidad de los jóvenes que fueron violentados en aquel tiempo por el grupo Sendero Luminoso. A menudo sin comprender plenamente las implicaciones de sus acciones, el Liborio, un campesino andino, se ve atrapado por estas ideologías, a lo cual fallece. ¿Y quién sufre en ese fallecimiento? Sufre pues la madre llamada Rosa Cuchillo. La madre Rosa Cuchillo representa a todas las madres peruanas que pues sufrieron también por sus hijos al pertenecer al Sendero Luminoso. Esto contrasta fuertemente las creencias y valores ancestrales de su gente. Este choque entre la modernidad ideológica y la tradición cultural de los campesinos andinos es uno de los puntos más críticos de la novela. Por ejemplo, la historia de Liborio pone en evidencia cómo la violencia política afectó a las vidas de muchas madres, que también no solo a ellas, sino que desintegró comunidades enteras, quebrantando cuerpos y también espíritus y tradiciones. Y pues ya para finalizar, la novela nos invita a poder reflexionar sobre la disonancia entre los valores de la modernidad
representado justamente por los movimientos de Sendero Luminoso y las creencias profundamente arraigadas de los pueblos andinos, para quienes la espiritualidad y la conexión con la tierra son parte esencial de su misma existencia. A lo largo de esta narración, el escritor introduce pues bastantes leyendas, mitos y también creencias, como ya hemos visto por parte de Guaira, por ejemplo, o los cerros que tienen nombres, o la muerte, o la conexión entre Guaira y el mundo ancestral, el puente que pues conecta con Rosa Cuchillo para poder conocer estos mundos. La muerte en Rosa Cuchillo no es un final abrupto, sino que es un paso hacia otro plano, uno donde se busca justicia cósmica y que también se restaura el equilibrio en una visión de la muerte y el más allá, reflejando pues una interpretación más profunda de la vida y el destino, inherente claro a la tradición andina. En este contexto, la obra critica el sufrimiento causado por la violencia política y además ofrece una crítica a la injusticia que se vive en un país totalmente desgarrado por su propio conflicto. La transición entre la vida y la muerte, entre el Hanan Pacha, por ejemplo, el mundo de los dioses, y el Ucupacha, el mundo subterráneo, representa la lucha por la justicia, un proceso que pues no solo es físico, sino profundamente espiritual. Entonces, con esto concluimos y nos damos cuenta la reflexión profunda que nos transmite Óscar Colchado. Aparte de valorar también las culturas, las tradiciones, las creencias y los mitos, es prácticamente una conexión con la parte ancestral y la parte espiritual. El poder también tener una propia opinión crítica acerca de cómo muchas madres en aquel contexto que hablamos del Sendero Luminoso, muchas madres sufrieron por pérdidas totalmente hirientes. Entonces, esto nos llama a la reflexión de poder valorar nuestra cultura, nuestro ancestro y nuestra historia, nuestro antecedente peruano. Con esto finalizamos y nos vemos hasta la próxima.